La naturaleza de la poesía infantil. La poesía infantil surge del juego verbal y la necesidad expresiva del niño. Su esencia está en el ritmo, la repetición y la musicalidad, más que en la comprensión racional del contenido. El niño disfruta del sonido, la rima y el absurdo, elementos que estimulan su imaginación y sensibilidad. Poesía como juego y metáfora. El lenguaje poético permite explorar lo desconocido y expresar emociones sin límites lógicos. El niño, al jugar con las palabras, descubre el poder de la metáfora, decir una cosa por otra, inventar significados y experimentar placer por el simple uso del lenguaje. Se destaca la importancia de la oralidad. La poesía infantil tiene su raíz en la palabra hablada, cantada o recitada, no en la lectura silenciosa. Función de la poesía en la infancia. La poesía es una herramienta de desarrollo lingüístico y emocional. Mejora la pronunciación, el ritmo, la memoria y la expresión afectiva. Favorece la sensibilidad estética y ayuda al niño a comprender el mundo desde la emoción. La poesía es esencial para el desarrollo emocional y creativo del niño. Le permite descubrir el lenguaje como juego, ritmo y emoción, despertando su capacidad de asombro y sensibilidad ante el mundo. El niño vive naturalmente en lo poético, combina palabras, música y movimiento, como en el origen mismo del arte humano. Sin embargo, la escuela moderna ha reducido estos espacios, privilegiando la instrucción, técnicas sobre la educación estética y sensible. Poesía y escuela. La escuela debería ser el lugar donde se cultive la sensibilidad poética, pero en la práctica se centra en lo útil, lectura rápida, cálculo y eficiencia. Esto genera una pobreza expresiva y emocional. Autores como Rodari y Octavio Paz definen la necesidad de devolver al aula la palabra viva, creadora, que humaniza y libera. El aprendizaje poético debe ser un tiempo distinto, sin rigidez ni horarios, basado en oír, recitar, leer y crear. En las primeras edades, 4 a 7 años, la poesía se aprende escuchando y repitiendo. Después, de 8 a 11 años, aprendiendo y analizando sin perder el encanto. El descuido de la palabra oral. El texto critica el abandono de la recitación y la pronunciación. Recitar no debe verse como un ejercicio anticuado, sino como una herramienta para educar el oído, la voz y la memoria, elementos fundamentales para la convivencia y la comunicación. Se cita a Gerardo Diego, quien afirma que la primera tarea del maestro debería ser enseñar a hablar correctamente, cuidar la fonética, la prosodia y la musicalidad del lenguaje. El predominio de la escritura sobre la oralidad ha hecho olvidar que la lengua es, ante todo, palabra dicha. La recitación de poemas ayuda a recuperar esa dimensión viva del lenguaje. Aprender y recitar poesía desde la infancia deja una huella profunda. Los versos memorizados acompañan toda la vida, fomentan la imaginación y el asombro y la sensibilidad. La poesía no solo forma el gesto estético, sino también la capacidad de comunicación y la identidad cultural del individuo. En suma, se propone volver el aprendizaje poético oral como base de una educación más humana, artística y libre. Las nanas. ¿Alguna vez te han cantado o has escuchado las nanas? Bueno, las nanas o canciones de cuna no son solo melodías para dormir, sino una forma muy antigua en la que la madre o tu cuidadora se comunicaban con el niño. A través de ellas expresa amor, ternura, cansancio o incluso las dificultades de su vida. Estas canciones se han pasado de generación en generación, conservando historias, emociones y costumbres. En sus letras se reflejan distintos temas: la madre trabajadora que pide al niño dormir, la que lo llena de cariño comparándolo con la luna o las flores, o aquella que lo asusta con el coco para que se duerma. También existen nanas negras del Caribe y América Latina, donde se mezcla la dulzura con la denuncia social, mostrando la vida dura de las madres que trabajan sin descanso. García Lorca decía que las nanas españolas son más tristes que en otros países, aunque otros autores aseguran que también hay muchas llenas de dulzura. En todas las culturas, las nanas enseñan valores, protegen y acompañan el sueño del niño. Son una forma en que las mujeres han transmitido sentimientos y cultura desde la cuna. La poesía infantil tiene una base en el disparate o el sinsentido, es decir, en lo que no tiene una lógica clara. Esto refleja cómo los niños viven el lenguaje con libertad, sin las reglas rígidas de los adultos.
Por ejemplo, en los juegos, canciones o ritmos infantiles, lo importante no es el significado, sino el ritmo, el sonido y la alegría de las palabras. Además, autores como Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, y Edward Lear aprovecharon este tipo de lenguaje libre lleno de palabras inventadas y combinaciones absurdas que despiertan la imaginación de los niños. Carroll, por ejemplo, creó nuevas palabras como snark o jabberwocky, mezclando sonidos para dar vida a los seres fantásticos. También los surrealistas intentaron volver a esa libertad del lenguaje infantil, rompiendo con la lógica y el pensamiento tradicional, aunque nunca lograron igualar la naturalidad con que los niños juegan con las palabras. Y en el fondo este tipo de poesía muestra que el lenguaje no siempre necesita tener sentido, ya que puede servir solo para jugar, para crear sonidos y disfrutar, ayudando a los niños a desarrollar su imaginación y su relación con las palabras. Como primer punto tenemos retalías y fórmulas de juego. Estas son expresiones orales rítmicas transmitidas por tradición. Favorecen el vínculo afectivo y el aprendizaje del lenguaje. Nos sirven para contar, elegir o acompañar juegos. Como segundo punto tenemos canciones infantiles. Con ellas podemos mezclar música y poesía popular. Nos ayudan a socializar y a desarrollar el ritmo y el lenguaje. También mantienen las tradiciones y reflejan las costumbres locales. Como tercer punto tenemos los juegos infantiles. Estos son rituales simbólicos que enseñan convivencia y cooperación. Se transmiten sobre todo por niños y niñas, preparado para roles y normas sociales. Como cuarto punto tenemos los romances infantiles. Estos son versiones adaptadas de romances antiguos que conservan el ritmo y enseñan valores o roles sociales. Estos también pueden reflejar visiones de tradiciones. Y por último tenemos el adoctrinamiento. Son canciones y juegos que inculcan valores y conductas sociales, educan de forma inconsciente en normas. La poesía que los niños escriben, motivos y recursos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace tan especial la poesía escrita por los niños? En este espacio vamos a desentrañar el misterio detrás de la poesía que los niños escriben. Descubriremos sus motivos, sus recursos y cómo su entorno influye en su creatividad, entre otros aspectos importantes. Como primer subtema tenemos poesía adulta versus infantil. La poesía infantil, escrita por adultos, es un intento de recapturar la niñez, mientras que la poesía infantil, auténtica, surge de la experiencia directa del niño. A veces, los adultos intentan escribir como niños, pero la poesía de los niños es diferente. Es más auténtica, viene del corazón. Por ejemplo, un adulto podría escribir sobre un árbol de forma descriptiva, mientras que un niño podría hablar con el árbol como si fuera su amigo. Tenemos también características de la poesía infantil. Es espontánea, de personificación del entorno, animismo y sintaxis coordinada son elementos comunes dentro de ella. La poesía infantil entonces tiene cosas especiales, es espontánea, sale de repente. También personifican las cosas, le dan vida a los objetos, usan mucho el animismo como si todo tuviera alma. Y su forma de escribir es sencilla, conectando ideas sin complicaciones. Otro subtema importante son los recursos literarios. Los niños utilizan comparaciones y metáforas de manera natural. La repetición y la rima refuerzan el significado. Los niños usan comparaciones como el sol es una naranja gigante. También repiten palabras para darle ritmo a la poesía, como en las canciones. Otro aspecto importante es la influencia del contexto. El entorno socioeconómico y cultural influyen en la creatividad y el vocabulario de los niños. No todos los niños tienen las mismas oportunidades. Si un niño no tiene libros en casa o no va a la escuela, puede ser más difícil para él expresarse con palabras. Por eso es importante que todos los niños tengan acceso a la educación y a la creatividad. Temas recurrentes. La naturaleza, las relaciones interpersonales y los temas sociales son frecuentes.
A los niños les gusta escribir sobre la naturaleza, sobre sus amigos y familiares, y sobre lo que les preocupa del mundo. Lo hacen a su manera, sin miedo a decir lo que piensan. Por otra parte, tenemos el rol del juego. La poesía infantil está inherentemente ligada al juego y a la experimentación con el lenguaje. Para los niños, la poesía es como un juego. Juegan con las palabras, las mezclan, las inventan, no tienen miedo de equivocarse y eso es lo que hace que su poesía sea tan original.